o Atlante. Y eso está demostrado. Pero los atlantes, con toda su poderosa civilización, a su vez no descienden del continente atlántico. Atlántida, con toda su civilización, fue grandiosa, pero los atlantes no descienden de Atlántida, descienden de Lemuria. La Lemuria fue un continente aún más antiguo que el continente atlante. Los lemures habitaron en el océano, en un continente que existió en el océano Pacífico. Trátase de un gigantesco continente que se extendía en aquel mar enfurecido. Un enorme continente que cubría casi todo el área del Pacífico. Más grande que la Atlántida, más grande que la Europa, más grande que el Asia. La civilización lemur obviamente también fue poderosa. Los lemures fueron una raza de gigantes cíclopes. Normalmente podrían tener estaturas de 4, 5 y 6 metros. Eran gigantes. Era la raza de los gigantes. La Lemuria tuvo una poderosa civilización también. Enorme, formidable. En la Lemuria se levantaron enormes ciudades cíclopes, rodeadas de murallas, de piedras, de lava y de lava de volcanes. Muchas gentes habitaron también en los campos como ahora. Al principio, en la época prelemúrica, podemos decirles a ustedes que existió una raza de hermafroditas lemures. La división en sexos opuestos fue en la época postlemúrica. Así podemos dividir la Lemuria en dos mitades, o la raza lemúrica en dos tiempos. Primer tiempo, existencia de los hermafroditas. Segundo tiempo, división de la raza en dos sexos. Miremos la raza humana en principio, como hermafroditas. No existían los sexos separados. La raza era hermafrodita. Entonces, cada individuo sagrado, lemur, tenía los órganos sexuales masculino y femenino totalmente desarrollados. Se reproducían mediante el sistema de gemación. Aquel hermafrodita eliminaba de sus ovarios, naturalmente, mediante el menstruo, en determinado tiempo, un óvulo o huevo perfectamente desarrollado, del tamaño que puede ser el de un ave, con su envoltura calcárea completa. Ese huevo, colocado en un ambiente especial, dentro de su interior gestaba una nueva criatura. Y al fin, cuando esa criatura salía del cascarón, se alimentaba de los pechos del padre-madre, normalmente. Así se reproducían los lemures. El acto sexual no existía, porque cada subindividuo era completo por sí mismo. Su reproducción era mediante el sistema de gemación. Mas sucedió que cuando llegó la época postlemúrica, se vio claramente que algunos niños nacían con un órgano sexual más acentuado que otro.
Algunos nacían con el órgano masculino más desarrollado que el femenino, o viceversa. Y tal proceso se fue haciendo cada vez más notorio, hasta que al fin sucedió que nacieron niños unisexuales, varones o hembras. Pero este proceso de división en sexos opuestos se realizó a través de varios millares, quizás 1 millón de años. No fue de la noche a la mañana. Por eso se dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán. Es un símbolo para representar la división en sexos opuestos. Cuando ya vino la división total en sexos opuestos, entonces se necesitó de la cooperación para crear. El menstruo siguió existiendo en la mitad femenina, en el elemento femenino. Pero ya ese óvulo nacía infecundo, o venía infecundo. Se necesitaba la cooperación con el sexo masculino para que el óvulo fuera fecundado y así poder reproducir la especie. Los Elohim creadores, los Kumaras, reunían a las gentes para la reproducción en determinadas épocas del año. Era de admirarse cómo esas razas, esas tribus, viajaban de un a otro lugar para ir a asistir en determinadas fechas a los templos donde debían reproducirse. El acto sexual jamás se realizaba fuera del templo. Ese sacramento solamente se realizaba en el templo. Era un sacramento del templo. Las parejas hombre y mujer, en los patios empedrados de los templos, se unían sexualmente para crear, bajo la dirección de los Kumara. La humanidad gozaba de las facultades espirituales. Podía percibir perfectamente todas las maravillas de la naturaleza y del cosmos. Su capacidad de visión le permitía ver la mitad de un Holtapannas, es decir, la mitad de las tonalidades del color universal. Bien sabemos nosotros que un Holtapannas consta de 5,5 millones de tonalidades del color. El oído era penetrante como para poder captar las sinfonías del universo. El olfato era tan agudo que podía perfectamente sobrepasar al de los perros hoy en día. Era una humanidad que podía usar en su alfabeto 51 vocales y 300 consonantes articulables. No había degenerado pues el poder del verbo, de la palabra. Se hablaba en el lenguaje universal y tenía poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. Era una humanidad superior, millones de veces superior a la nuestra. Construyó poderosa civilización. También supo utilizar la energía del átomo y los rayos cósmicos. Tuvo naves con las que viajó a través del espacio infinito. Naves maravillosas. Cualquier ser humano en la Lemuria podía vivir 1000 años, unos 12 a 15 siglos. Es decir, algo más de 1000 años. Era una raza fuerte, vigorosa. Podía perfectamente agarrar una enorme piedra y lanzarla con gran fuerza hacia lejos. Una piedra que hoy necesitaríamos nosotros para moverla. Una poderosa grúa, quizás ni con la grúa lo hiciéramos. Así que los lemures fueron una raza vigorosa, muy fuerte. Sin embargo, el origen de la raza de los lemures tampoco estuvo en el Pacífico, como se cree.
Los antepasados de la Lemuria estuvieron en el continente hiperbóreo, que como especie de herradura cierra alrededor del polo sur. En el continente hiperbóreo existía una raza poderosa de andróginos, ya no de hermafroditas, sino de andróginos. No era una raza que simplemente pudiera posarse sobre la corteza terrestre como los lemurios. No, los hiperbóreos fueron diferentes, flotaban en la atmósfera de aquellos días. Sin embargo, crearon su civilización. Muchos han pensado que los hiperbóreos jamás conocieron la guerra, pero en realidad, de verdad, sí hubo una raza de hiperbóreos que supo hacer guerra. Entonces, los reinos mineral, vegetal, animal y humano se mezclaban mucho. Existían minerales, vegetales, minerales, animales, vegetaloides y vegetaloides, animales. En cuanto a los seres humanos, eran completamente andrógenos. Podían alargar sus cuerpos a voluntad hasta tomar enormes estaturas o disminuirlas hasta el estado del punto matemático. Se reproducían como se reproducen los corales. Así se reproducían. Es decir, por brotación. Bien sabemos que hay plantas que pueden reproducirse por simple brotación, que siembra un retoño y crece y se desarrolla. Así también de aquellos cuerpos podían nacer algún brote que luego se desprendía y daba origen a una nueva criatura que se alimentara del padre-madre. Una raza muy guerrera, de hombres altos y delgados, protegidos con grandes escudos y empuñando lanzas. Lanzaban armas, usaban armas desconocidas, peleaban contra otras tribus. Los hiperbóreos vivieron en una época muy distinta de la historia del mundo. Poseían la visión espiritual totalmente desarrollada, es decir, tenían la glándula pineal sobresaliente que les permitía ver el ultra de todas las cosas. Si pensamos en que una planta es el cuerpo físico de un elemental, entonces cada planta tiene alma, y el alma de cada planta es un elemental vegetal. Los hiperbóreos, cuando miraban un bosque, no lo veían como lo vemos nosotros hoy en día, como un conjunto de árboles o algo por el estilo. Porque para ellos ese bosque era un bosque de gigantes con enormes manos que, como las de Briareo, el de los 100 brazos, claro, se movieran a derecha e izquierda. El bosque no era algo silencioso, sino que se escuchaba por aquí, por allá y de acullá las voces de los colosos gigantes. Es decir, las voces de los elementales de los árboles gigantescos. Es otro modo de ver las cosas, no como las vemos ahora con esta vista degenerada, con esta vista miserable que poseemos, que solamente ve la cosa física. Era otra vista, era la vista que nos permitía ver las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Era una vista diferente, penetrante, omnisciente. Veíamos la Tierra como era y no como aparentemente es. No como la estamos viendo ahora. Había conocimientos y sabiduría superiores a los que ahora poseemos. Todo lo que sabemos nosotros ahora no sirve más que para estructurar un poco el intelecto. Y eso es todo. Los hiperbóreos eran más sabios. Estaban gobernados por el superhombre, por los superhombres de todos los tiempos y de todas las edades. Y tuvieron reinos y civilizaciones.
pero tampoco su civilización, tampoco su origen.